Acá. Ahí está. Bueno, el tema de la clase de hoy es de propagación de incertezas, discutir los conceptos de exactitud y precisión y hablar un poco sobre discrepancia. Ahora vamos a definir cada una de estas cosas. Haciendo como un breve repaso de lo que explicó Jorge, cómo expresamos el resultado de una medición en forma directa. O sea, una medida o una lectura se expresa siempre a través de un valor central X y una incerteza absoluta epsilon, de la forma, acá vemos X más menos epsilon, acompañada de la unidad adecuada, donde epsilon posee múltiples contribuciones. O sea, lo que había dicho Jorge era que la medida, como resultado de la medida, uno no tiene un valor único, sino que tiene un intervalo en el cual queda definido el valor medido. Si hacemos una única lectura directa, o sea, donde el n, que es el tamaño de muestra, es igual a 1, la lectura se expresa directamente como el valor medido más menos el error instrumental. ¿Está bien? Donde acá tenemos epsilon inst es el error instrumental, la incerteza instrumental. Mientras que si hacemos n lecturas o mediciones directas, podemos mejorar la expresión del resultado poniendo como valor central de este intervalo el valor medio o media y colocando, que es lo que acá notamos con X raya, y como error total la raíz cuadrada del error instrumental al cuadrado más el error estadístico al cuadrado, donde el error estadístico es el desvío estándar muestral sobre la raíz del número de datos. Y el error estadístico se lo suele llamar también error estándar o desvío estándar de la media. Entonces ya sabemos cómo calcular o cómo expresar una medición medida en forma directa. La pregunta es, ¿qué pasa si queremos hacer una medición en forma indirecta? ¿Qué significa una medición en forma indirecta? Imagínense que queremos calcular la velocidad media de un móvil, de un auto, y no tenemos un velocímetro, algo que nos mida la velocidad, sino que lo que tenemos es, de alguna manera, una cinta métrica o algo que nos permita medir cuál es la distancia recorrida, y tenemos un cronómetro que nos puede decir, con el que podemos medir cuál es el tiempo en el que se ha recorrido dicha distancia. O sea que lo que medimos en forma directa es una longitud con su incerteza y medimos un tiempo con su incerteza. Y lo que nosotros queremos calcular es la velocidad media. Y existe una relación funcional entre la velocidad media y la distancia recorrida y el tiempo. O sea que podemos decir que la velocidad media es una función de la distancia y del tiempo. Entonces la idea es que vamos a ver una expresión para poder calcular una incerteza asociada a la velocidad que va a provenir de que la distancia y el tiempo poseen incertezas y que va a depender no solamente de las incertezas de esas mediciones hechas en forma directa, sino que también va a depender de cómo es la funcionalidad entre la velocidad y esas magnitudes medidas en forma directa. Vamos a expresarlo en forma genérica. O sea, tenemos una medida indirecta W que la vamos a querer expresar como un valor central W0 y una incerteza absoluta delta W. De manera de generar un W0 más menos delta W, acompañado siempre de la unidad adecuada. O sea, expresamos una medida hecha en forma indirecta de la misma manera que expresamos una medida en forma directa. O sea, como un valor central más menos una incerteza, y donde esta incerteza posee múltiples contribuciones. Esta incerteza, que es una incerteza absoluta, tiene las mismas unidades que W, que es la magnitud que queremos medir, depende de las incertezas delta X, delta Y, delta Z, de las magnitudes X y Z, a partir de las cuales calculo la magnitud en forma indirecta. Es decir, lo que dice abajo, la dependencia funcional entre la magnitud indirecta y las otras magnitudes. O sea que W es una magnitud medida en forma indirecta y lo voy a calcular a través de usar una función que me vincula ciertas variables X y Z que yo las voy a poder medir y que esos valores medidos de X y Z van a tener asociados incertezas delta X, delta Y y delta Z. ¿Está bien? Entonces, el error delta W va a depender de los valores de las incertezas, o sea, de las incertezas de las variables medidas en forma directa, o sea, delta X, delta Y, delta Z,
Y van a ver que depende también de cómo es la dependencia funcional entre la variable indirecta y las variables medidas en forma directa. Vamos a proponer cuál es la solución de esto. Y bueno, acá de lo que dice es, supongamos que se puede obtener en forma indirecta la magnitud W y midiendo en forma directa las magnitudes X y Z. ¿Está bien? Lo que habíamos dicho. Y que esas magnitudes son independientes entre sí. Y están vinculadas a través de una función f, de manera tal que W es igual a esa función f de X, Y Z. ¿Está bien? Si W es la velocidad media, tenemos que es una función f de la distancia y el tiempo. ¿Y cuál es la funcionalidad? Que es un cociente, ¿no? O sea, la velocidad media es la distancia recorrida dividido el tiempo. ¿Está bien? Entonces esa sería la funcionalidad. La funcionalidad puede ser un cociente, puede ser un producto, puede ser un logaritmo, puede ser un coseno, puede ser un producto de funciones, ¿está bien? Una composición de funciones, puede haber distintas funcionalidades. Entonces la idea es cómo llegar a una expresión de este error de la magnitud delta W. Entonces, lo que conocemos es que a partir de mediciones directas, conocemos los valores de X, que va a ser un valor X0 medido más menos su incerteza, y que tienes un valor Y0 medido más menos su incerteza, y Z0, que es el valor medido central más menos delta Z. Y lo que queremos calcular es cuánto vale omega, o sea, W, vamos a calcularlo como omega 0 más delta W. A ver, ¿qué es esto de W y W0? ¿No? O X o X0. O sea, si nosotros decimos que la velocidad media es el cociente de la distancia dividido el volumen, la distancia es una variable, la distancia dividido el tiempo, la distancia la longitud es una variable, el tiempo es otra variable. Cuando colocamos un cerito es el valor medido. ¿Está bien? Hacemos una medición y esa variable tomó un valor. ¿Está bien? Entonces, el valor final de la magnitud W va a ser W0, que va a ser un número más menos una incerteza delta W. Donde W0 va a ser evaluar la función f en X0 y Z y Z0. ¿Está bien? En el ejemplo que habíamos visto, sería como yo sé que la velocidad media es distancia dividido tiempo, entonces, ¿cuál va a ser el v sub 0, digamos, la velocidad medida? Va a ser la distancia que yo mida de 0 dividido el tiempo medido de 0. ¿Está bien? Es una cuestión de notación. Entonces, la teoría de incertezas lo que nos da es una expresión para calcular el error de una magnitud medida en forma indirecta. El error de esta magnitud W. Y lo que nos dice es que este delta W es igual a la raíz cuadrada de una suma de términos. Veamos que cada término está elevado al cuadrado. Y cada uno de esos términos es la derivada de la función f respecto de la variable que estoy derivando, evaluada después en los valores medidos x0 y 0 y z0, y multiplicado por la incerteza de la variable respecto de la cual derivé. ¿Está bien? O sea, ¿conocen el concepto de una derivada parcial? Lo vieron en matemática, ¿no? Sí. ¿Alguna contestación? ¿Algo? Sí, sí. ¿Sí? Saben que es una derivada parcial, ¿no? O sea, una derivada parcial es que tengo una función multidimensional y cuando hago una derivada respecto a una variable, considero que el resto de las variables se comportan como constantes. ¿Está bien? Entonces, el error de delta, o sea, este error delta W va a ser la raíz cuadrada de las sumas al cuadrado de un montón de contribuciones, donde cada contribución es la derivada de la función respecto de una de las variables por el error de dicha variable. Esto elevado al cuadrado más la derivada de la función respecto de la otra variable por el error de la variable elevado al cuadrado, y así voy sumando. Fíjense que si yo elevara al cuadrado de ambos términos, fíjense que lo que podemos decir es que delta W cuadrado es igual a un montón de sumas de contribuciones
al cuadrado. ¿Está bien? W cuadrado es la derivada de f respecto de x por delta x al cuadrado, más la derivada de f respecto de y por delta y al cuadrado. O sea que son estas contribuciones al cuadrado las que son aditivas. Si tengo puedo tener x y z, pero pueden ser más las variables, tengo que derivar respecto de cada una de esas variables a la función, la evalúo en los valores observados, multiplico esa derivada por la incerteza de la variable respecto de la cual derivé y lo elevo al cuadrado. Y sumo ese término, hago lo mismo para todas las variables que calculé, que medí, y calculo la raíz cuadrada. Ese va a ser nuestra estimación de delta W. Vamos a repasar rápido un ejemplo de derivada parcial, aunque me dicen que lo conocen. Acá tenemos una función f de xy, o sea, supongamos que x e y son dos variables que tienen medida de su incerteza y a mí me interesa calcular la derivada de la función respecto de x y la derivada de la función respecto de y para luego colocarlo en la expresión anterior. Entonces, si f de xy es 15y cubo x más 4x menos 2y más 3, si calculo la derivada respecto de x, voy a suponer que y se va a comportar como una constante. Entonces, fíjense que el primer término, 15y cubo x, ese 15y cubo es como una constante, entonces una constante por x, si calculo la derivada respecto de x, la x desaparece y me queda la constante. Por eso me queda 15y cubo. Lo mismo en el término siguiente, fíjense que 4x, la derivada respecto de x me da 4, y menos 2y no depende de x. O sea, es una variable que está sumando, es un número que está sumando, si estoy derivando respecto de x, porque no depende de x, y la derivada de una constante es igual a 0. Lo mismo el 3. Fíjense que el 2y se comporta igual que el 3 que está sumando. ¿Está bien? Porque como ninguno de los dos dependen de x, la derivada respecto de x vale 0. ¿Qué pasa en la otra derivada? La otra derivada es análogo, pero estamos derivando respecto de y. Si hacemos 45y cuadrado, si hacemos la derivada de 15y cubo por x, lo que tenemos que hacer es que el 15x me queda como constante, y lo que hacemos es derivar el y cubo respecto de y. Entonces baja el exponente y me queda 3y cuadrado. Está bien, 3 por 15 me queda 45, me queda 45y cuadrado por x. Acá preguntan delta y no sé qué es el delta y Ah, me parece que se refiere al error de cada variable. En principio va a ser distinto. una variable podría ser el tiempo, otra variable podría ser la distancia, otra No, variable no, podría no me ser... refiero a eso. Me refiero que, por ejemplo, el error para una medición, una medición directa, si va a ser la misma para una medición indirecta. Porque ve que en la fórmula de W, delta W, aparece delta X, delta Y y delta Z, y para una medición directa también. ¿Ese delta es distinto o No, es el mismo. O sea, fíjate que es lo el que mismo? está Perfecto. más arriba dice que x va a ser x0 más menos delta x. Y es igual a y0 más menos delta y. O sea, ese delta x, delta y, delta z son las incertezas medidas en forma directa. ¿Está bien? Y el delta Perfecto, perfecto. W, Gracias. como el W no lo podemos medir directamente, lo que va a contribuir al error de W es que x y z tienen incertezas. Por eso aparecen delta X, delta Y, delta Z, que son las incertezas de X y Z. ¿Está bien? Bueno, y fíjense que en la última derivada, el término 4x no depende de y, o sea que la derivada de 4x respecto de y vale 0, la derivada de menos 2y respecto de y vale menos 2, porque es una constante por una variable, y la derivada de 3 respecto de y vale 0. ¿Está bien? Como para repasar un poquito una derivada parcial. Vamos a ver un ejemplo, después vamos a ver el ejemplo cuando contemos qué es lo que vamos a hacer en la práctica de hoy, vamos a ver un caso particular, pero fijémonos acá, esto sería como un rectángulo, podría ser, no sé, la tapa de una mesa vista desde arriba, y es un rectángulo donde S es la superficie, y decimos que S es una función, usamos directamente, para no usar que S es una función de A y B, decimos directamente que es S
de A y B, o sea que a la función la anotamos con S de superficie, es igual al producto del lado A por el lado B. ¿Está bien? Donde no tenemos algo que mida superficie, sino que lo que vamos a medir es el lado. A sería el lado, un lado, B es el otro. Una vez que hacemos la medida, SA es A sub 0 porque tomó un valor, entonces tenemos que es A sub 0 más menos delta A, y medimos B, B sub 0 más menos delta B. Y sabemos que el resultado de la medición directa va a ser S sub 0 más menos delta S, donde S sub 0, ¿qué va a ser? Suplantar A sub 0 y B sub 0 en la ecuación. En este caso, la superficie es una función de A y B y que es el producto de A por B. O sea que S sub 0 va a ser A sub 0 por B sub 0. ¿Está bien? Acuérdense que el cerito lo único que indica, si no ponemos el cerito, es una función genérica. Cuando le colocamos el cerito significa que ya suplantamos los valores medidos, ¿está bien? O sea que eso ya es un número, no es una función. Ya hicimos la cuenta y nos dio un valor, ¿está bien? La cosa es cómo calculamos el error de la superficie. Entonces lo que tendríamos que hacer es, miremos la ecuación, la derivada de la superficie respecto a una de las variables, que es A, la evaluamos en el valor A sub 0 y B sub 0 medidos, a esto lo multiplicamos por la incerteza de la variable delta A y elevamos al cuadrado. Y luego hacemos lo mismo con la variable B. La derivada de S respecto de B, evaluada en A sub 0 y B sub 0 por delta B, lo elevamos al cuadrado y luego sacamos raíz cuadrada. Fíjense que si calculamos la derivada de S respecto de A, ¿qué nos da? Nos queda B. ¿Está bien? Porque estamos derivando respecto de la variable A, nos queda la constante que multiplica, que es B, evaluado en A sub 0, B sub 0, nos da B sub 0. Y la derivada de S respecto de A nos da A, y cuando evaluamos en A sub 0 y B sub 0 nos da A sub 0. ¿Está bien? Acá tenemos un ejemplo de una propagación de incerteza. ¿Está bien? Esta fórmula de propagación de incertezas es la que vamos a usar siempre para estimar la incerteza de una variable medida en forma indirecta. ¿Está bien? Bueno, después vamos a volver ahora cuando hablemos del TP, pero antes de hablar del TP quiero contar dos cosas. Uno es discutir un poquito qué diferencia existe entre los conceptos de exactitud y de precisión. ¿Está bien? En la vida cotidiana, decir que algo es preciso y que es exacto es casi equivalente. Es algo como que da una idea de como que algo es correcto. ¿Está bien? Algo que es preciso, algo que es exacto, algo que es correcto. En teoría de mediciones, en teoría de incertezas, existe una diferencia entre los conceptos de exactitud y precisión. Y una manera de verlo a través de una analogía es a través de este ejemplo. Está sacado del capítulo 1 de Física Recreativa, que lo compartimos en el campus en la semana pasada, y en la clase introductoria también, que es el ejemplo del lanzamiento de dardos a un blanco. ¿Está bien? Supongamos que a una persona le gusta jugar a lanzar dardos a un blanco. El objetivo del juego, ¿qué es? Que todos los dardos caigan en el círculo central. ¿Está bien? El blanco, que es una serie de círculos concéntricos, donde el objetivo es que todos los dardos caigan en el lugar central, en el círculo central. Y acá tenemos como si fueran 4 tiradores distintos que corresponderían a 4 situaciones, en analogía a 4 situaciones de mediciones en el laboratorio. Fijémonos en la persona A. La persona A lo que hace es, cuando arroja el dardo, digamos, sin usar una terminología muy científica, digamos que es muy reproducible a la hora de cuando tira. O sea, siempre que tira, el dardo cae casi siempre en el mismo lugar. Fíjense, en el caso A, cae ahí en el borde superior izquierdo, pero cae donde tiene que caer. O sea, ¿esa persona va a ganar el juego? No, porque se supone que los dardos deberían caer en el centro. O sea, la persona arroja el dardo con una cierta, no quiero usar una de estas terminologías, después la voy a usar, una cierta reproducibilidad, de manera tal que siempre el dardo cae, cada dardo cae muy cerquita del otro dardo, pero no cae en donde yo espero que tenga que caer.
El caso C sería una persona que tampoco el dardo cae donde tiene que caer, pero ya lo que se nota respecto al caso A es que si uno mide las distancias entre donde cayeron los datos, los dardos, van a ver que hay una mayor dispersión de las posiciones donde cayó el dardo. O sea, si uno ve las pinchaduras en el blanco, va a ver que estas pinchaduras están más dispersas. O sea, no hay tanta reproducibilidad en dónde está tirando los dardos. Sin embargo, están cayendo en promedio en el mismo lugar que caían donde tiraba el primer jugador, el jugador A. ¿Qué pasa en el caso D? Fíjense que en el caso D tenemos que los dardos ahora sí están cayendo donde tendrían que caer, cerca de la zona central. Alguno cae en la zona central, o uno cae más por arriba, otro cae más por abajo, uno cae más para izquierda, otro más hacia la derecha. En promedio caen en la zona central, pero tenemos la misma reproducibilidad que en el caso C, digamos, ¿no? La misma dispersión que tenemos en el caso C. Y el caso B es el caso ideal. Fíjense que todos los dardos cayeron muy cercanos unos a otros, como en el caso A, pero cayeron en el centro del blanco, que es el objetivo. ¿Está bien? Estos 4 ejemplos se pueden vincular a los conceptos de precisión y de exactitud. Y acá es donde vemos qué diferencia existe entre la precisión y la exactitud. La exactitud consiste en este caso, que los dardos caigan donde tienen que caer, en la zona central, en el círculo más chico. ¿Está bien? Porque es la manera en la que va a ganar. O sea, uno espera que la persona va a ganar, o sea que el resultado es el correcto, cuando los dardos caen en la zona central. Acá decimos que es cuando tenemos mayor exactitud. ¿Está bien? Y la precisión va a estar asociada a esto de si hay como hay mayor o menor reproducibilidad en cada uno de los tiros, o sea, si hay una mayor o menor dispersión en los tiros. Fíjense que usando estos conceptos podemos decir que el jugador A es muy preciso a la hora que tira, todos los dardos caen muy cercanos unos a otros, pero es poco exacto porque no caen en el centro. El caso C, fíjense que es poco preciso, pero también es poco exacto, ambas cosas pasan. El valor D, fíjense, en el jugador D, fíjense que tiene la misma imprecisión que en el caso C, pero tiene mayor exactitud, porque algún dardo cae en el centro, y si uno pudiera sacar como la posición promedio de todos esos dardos, los dardos caerían en el centro. Y el caso B es el caso óptimo, ¿no? Donde yo tengo máxima precisión y máxima exactitud. Estos mismos casos se dan cuando hacemos una medición con un instrumento. ¿Está bien? Lo que uno quiere con un instrumento es que el instrumento sea muy preciso y que tenga una alta exactitud. Uno quiere que se comporte como el caso B. ¿Está bien? La precisión va a estar dada por la mínima división de escala del instrumento que estemos usando, por la resolución del instrumento, por la incerteza del instrumento. Y la exactitud va a estar dado por que el instrumento me esté dando el valor donde es el valor real, digamos, donde yo espero que tengamos el valor real. ¿Está bien? Si esa es una magnitud que yo ya miré, que alguien ya midió y está tabulada, yo puedo comparar si el valor obtenido es igual o no al valor tabulado. Ahora vamos a ver un criterio en la diapositiva que sigue, vamos a ver un criterio para saber si algo es igual o es distinto. O una medición es igual a otra o son distintas. Entonces se entiende que el valor de una medición es exacta cuando el valor obtenido coincide con el valor esperado. Y una medición es precisa cuando la resolución con la que mido es alta, o sea, cuando la incerteza es pequeña. Si nosotros tenemos un instrumento, como en el caso A, que tiene alta precisión, pero el valor está corrido del valor central, a donde queremos apuntar, eso se puede corregir por calibración, por rutinas de calibración. ¿Está bien? Imagínense una balanza que mide 2 kilos por exceso siempre.
Entonces, pero tiene una precisión de que me mide con una precisión de 100 gramos. ¿Está bien? Pero yo, cada vez que me pese ahí arriba, me va a dar la balanza una precisión de 100 gramos, pero me va a dar por exceso un valor de 2 kilos. ¿Está bien? Porque es eso, es ese sesgo que tiene que yo tengo que corregir por calibración. ¿Está bien? Fíjense que si este caso A, yo pudiera lograr a la persona orientarle y decir, mueve un poquito la mano más para abajo, lograría que, corrigiendo algo de la persona, esa persona ahora puede apuntar todos los datos hacia el centro. El caso D es un caso en el que tenemos un instrumento que es exacto a la hora de medir, pero que su resolución es baja. O sea, tiene una incerteza muy alta. Y el caso C, eso es el peor caso de todos, que es el caso en que tenemos una baja dispersión, una alta dispersión de los datos, o sea, una incerteza muy alta, una baja resolución, y tenemos una mala exactitud. Acá tenemos que corregir por calibración, y cuando tenemos una gran dispersión, ¿qué vimos que podíamos hacer para obtener un valor más confiable? Podemos hacer estadística para disminuir la dispersión. Acuérdense que al hacer estadística podemos disminuir la dispersión, pero no más allá de la incerteza instrumental. ¿Está bien? Acá nos vamos más allá de la analogía del lanzamiento del dardo. ¿Está bien? Pero ¿se entiende el ejemplo? ¿Está bien? Entre qué significa exactitud y qué significa precisión. Cuando midan por ejemplo, hoy van a medir el volumen de un cuerpo a través de 2 métodos distintos. Si nosotros supiéramos el valor del volumen del cuerpo y estuviera tabulado, y nosotros les preguntáramos cuál es el método más exacto, ¿qué tendrían que ver? ¿Cuál de las dos técnicas que uso me da un valor de volumen más parecido al valor tabulado? Que es el valor tabulado sería como el valor real. ¿Está bien? El valor correcto. Entonces, el método que más se aproxime a ese valor va a ser el método más exacto. Mientras que el método más preciso va a ser aquel que tenga la incerteza más pequeña. ¿Está bien? ¿Quedan claros los conceptos de exactitud y precisión entonces? Exactitud siempre miro un valor respecto al cual comparo, y en la precisión lo que estoy viendo es la incerteza involucrada en la medición. ¿Está bien? Cuando no tengo un valor con el cual comparar, uno puede hablar si un método es más exacto o no, viendo cuáles son las hipótesis que están detrás de la medición. Que eso es lo que vamos a discutir ahora cuando hablemos de la práctica de hoy. ¿Está bien? O sea, cuando uno diseña un método de medición, hace ciertas hipótesis. Entonces uno va a esperar que el método dé un valor correcto o no en función de que esas hipótesis se cumplan o no se cumplan. ¿Está bien? Si se cumplen esas hipótesis, es más factible que el método me dé un valor correcto y por lo cual sea exacto. Bien, ahora vamos a volver sobre eso. Y una cosa que habíamos dicho es, bueno, tenemos que comparar para ver si algo es exacto, si dos mediciones, si una técnica me dio un valor que es exacto, comparo con un valor tabulado. ¿Cómo hago una comparación? ¿Está bien? Lo mismo pasaba, si se acuerdan, en el TP1 parte 1, cuando les decían, a partir de ustedes calcularon para una muestra no sé, de 200 datos, el desvío estándar muestral y la media muestral. ¿Está bien? Eso lo midieron, haciendo estadística en columnas. Y después lo que hacían era, construían el histograma, ajustaban con la ecuación de Gauss, y obtenían dos parámetros, x sub c, que sabían que corresponde a la media, y omega, que corresponde al desvío estándar. Y nosotros lo que les decimos es, bueno, ¿coincide el xc con el valor medio? ¿Coincide el valor, el desvío estándar muestral con el parámetro omega? Bueno, acá lo que les estábamos pidiendo es, ¿podemos decir que xc y x raya, o sea, y la media son iguales o no? O el mismo caso sería,
yo mido una magnitud a través de un experimento y tengo un valor tabulado. Ambas mediciones, tanto el valor tabulado como el valor que yo mido, tienen asociado una incerteza. O sea, no son un valor absoluto, un único valor, como había dicho Jorge la otra vez, sino que nos definen un intervalo, porque siempre es un valor central más menos una incerteza. Entonces, cuando queremos ver si algo es igual o distinto, no podemos mirar el valor central nada más. ¿Está bien? O sea, si yo me peso en una balanza y peso 72 kilos más menos 1, es la incerteza de la balanza, y se pesa otra persona que también es, bueno, un mal ejemplo. A ver, supongamos que, bueno, usamos una balanza y el error es de 2 kilos. Es un error muy grande, ¿está bien? Me peso yo 73 más menos 2 kilos. Y otra persona se pesa y pesa 74 más menos 2 kilos. Entonces, yo puedo decir, ¿peso igual que la otra persona? No puedo mirar solamente los valores centrales. O sea, decir, bueno, yo pesé 73 y la otra persona pesó 74. Si yo mido los valores centrales nada más, comparo los valores centrales, voy a decir pesamos distinto. Pero si mi medición tiene involucrado un error de 2 kilos, quiere decir que mi peso está entre 71 y 75. Y el de la otra persona está entre 72 y 76. Entonces, en verdad, entre esos dos intervalos hay una zona de superposición entre ambos intervalos y eso me va a definir un criterio de si yo puedo decir que la otra persona pesa distinto que yo o no. Vamos a verlo formalmente. Supongamos que tenemos dos mediciones, una medición 1 y una medición 2. La medición 1 está caracterizada por un valor central, acá está puesto como valor central una media, pero podría ser un valor único, con una incerteza delta x1, y la medición 2 la represento a través de un valor central x raya 2 más menos delta x2. Entonces la pregunta es, ¿existe discrepancia entre los valores de x1 y de x2 medidos? O sea, ¿existen diferencias entre los valores de x1 y x2 medidos? Y la pregunta es, ¿basta con mirar los valores centrales? O sea, el valor x1 raya y x2 raya. No. Lo que les acabo de mostrar con el ejemplo de la balanza es que tengo que tener en cuenta las incertezas. Una manera de verlo es directamente viendo el ejemplo de abajo, que representamos a x1 más menos delta x1 y x2 más menos delta x2, o x1 raya más menos delta x1 y x2 raya más menos delta x2, representados en una recta. Fíjense que en este caso x1 y x2 representados como intervalos, esos intervalos no se superponen, no existe intersección entre los intervalos. Cuando no existe intersección entre los intervalos, vamos a poder decir que esos valores de x1 y x2 son distintos. Mientras que si existe superposición entre los intervalos, o por lo menos se tocan, vamos a poder decir de que no tenemos evidencia estadística o no tenemos evidencia para decir que esos valores son distintos. ¿Está bien? Entonces, podemos contestar esta pregunta a través de un método visual, como es esto. Tenemos x1 con su incerteza, x2 con su incerteza, comparamos los dos valores. Si los intervalos no hay intersección, son distintos. Si hay intersección, son iguales. O sea, no podemos decir que son distintos. En forma analítica, podemos definir un error delta x, genérico, total, que fíjense que delta x cuadrado es delta x1 cuadrado más delta x2 cuadrado. O sea, este error total al cuadrado es la suma de las contribuciones de las dos mediciones, de las incertezas de las dos mediciones elevadas al cuadrado. Y el criterio que uno usa es que si uno calcula el módulo de x1 raya menos x2 raya, y vale también con x1 y x2 si son medidas únicas, si la diferencia entre x1 raya y x2 raya es mayor o igual que delta x, que ese delta x que calculamos,
podemos decir con una confianza del 68% que las mediciones son distintas. Y si x1 menos x2 es menor que ese valor de delta x, tenemos una confianza del 68% para decir que esas mediciones son iguales. O sea, no hay evidencia para decir de que sean distintas. ¿Está bien? Existe entonces ambos métodos son equivalentes, uno es un método visual, gráfico, y el otro es un método analítico. Y este 68%, no sé si recuerdan de alguna de las propiedades de la distribución normal, tiene en cuenta un comportamiento de la distribución gaussiana o distribución normal, y por eso x1 menos x raya mayor o igual que delta x, decimos que tenemos una confianza del 68% de que las mediciones son distintas, y también existen criterios para que la confianza sea del casi el 96% o del 99%. Y eso está relacionado, ¿se acuerdan que entre x raya más menos sigma está el 68% de los datos en una normal, entre x raya más menos 2 sigma está casi el 96% de los datos de una normal, y entre más menos 3 sigma el 99% de los datos de una distribución normal. Entonces, si este criterio x1 raya menos x2 raya en módulo mayor o igual que delta x tengo una confianza del 68%, ¿se les ocurriría cuál sería el criterio para teniendo una confianza casi del 96%? O sea, como dice acá, 95.4%, ¿se les ocurre cuál puede ser el criterio? ¿A nadie se le ocurre? ¿No? Bueno. El criterio para 95,4% de confianza es que el módulo de x1 raya menos x2 raya es mayor o igual que 2 delta x. Y el criterio para 99% de confianza va a ser mayor o igual que 3 delta x. ¿Está bien? Igual nosotros en el laboratorio vamos a trabajar habitualmente con una confianza del 68%. Una confianza del 68% es este criterio, x1 raya menos x2 raya o x1 menos x2 en módulo, mayor o igual que x, son distintos, menor que x, son iguales. Y va a coincidir exactamente con ver que sea mayor o igual que x es que el intervalo de x1 y de x2 no se solapan, no hay intersección, no se tocan, y si es menor que delta x es que se tocan o por lo menos hay intersección. A veces no solamente hay intersección, sino que si tenemos dos métodos, uno con una gran incerteza, con un error muy grande, y el otro con un error muy pequeño, puede ser que el intervalo de x1, por ejemplo, quede incluido dentro del intervalo de x2. ¿Está bien? O sea que no solamente a veces hay intersección, sino que un intervalo está contenido dentro del otro. ¿Bien? ¿Queda claro el concepto de discrepancia? O sea, cada vez que nosotros les digamos, no sé, van a estimar la aceleración de la gravedad por la técnica 1 y la técnica 2. Fíjese si hay discrepancia entre los valores obtenidos entre ambas técnicas. ¿Qué tienen que hacer? Calcular la aceleración de la gravedad con su incerteza por el método 1, la aceleración de la gravedad con su incerteza por el método 2, y usar esta reglita. ¿Está bien? Definir un delta G al cuadrado igual al delta G1 al cuadrado más delta G2 cuadrado, y lo que hacen es, hacen G1 menos G2 en módulo, mayor o igual que delta G. Si se cumple esto, son distintos los valores obtenidos por las técnicas. Si no se cumple, son iguales. ¿Está bien? Y si queremos comparar con un valor tabulado, se usa la misma fórmula de discrepancia. ¿Está bien? Donde x1 sería la medición hecha por ustedes y x2 sería el valor tabulado, porque los valores tabulados también tienen incerteza. ¿Está bien? O sea que esta forma, tanto la gráfica como la analítica, es la forma correcta de analizar diferencias, similitudes o diferencias entre dos magnitudes medidas o entre una medición y un valor tabulado. ¿Está bien? ¿Dudas? Si no, pasamos a explicar qué es lo que vamos a hacer hoy. ¿Alguna duda?
Primera actividad. La vez pasada lo que hicieron fue calcular, tenían un conjunto de 200 datos del periodo del péndulo y lo que hicieron fue calcular un valor promedio del periodo del péndulo con su incerteza. ¿Está bien? O sea, expresaron el periodo del péndulo como un T-raya, digamos, un periodo promedio, más menos la raíz cuadrada del error instrumental al cuadrado, donde el error instrumental era el error del cronómetro, y donde tiene un error estadístico que era el desvío estándar de la cantidad de datos que hayan promediado dividido la raíz del número de datos. ¿Está bien? O sea que T, eso del periodo, lo conocen, lo midieron en la actividad anterior, o sea, en la guía 1, parte 1. Les damos como dato, está en la guía, cuánto vale el valor de L. ¿Está bien? ¿Cómo es la longitud del hilo del péndulo? Acá tenemos para los 3 sets, fíjense, para el set 1 vale 91,6 más menos 0,2 centímetros, para el set 2, para el set 3, cada uno sabe qué conjunto de datos utilizó, por lo cual va a saber el periodo que calcularon con su incerteza y van a tener el valor de L con su incerteza. Fíjense que la incerteza es siempre 0,2 centímetros del L y la longitud va a cambiar de acuerdo al conjunto de datos que hayan utilizado. La idea es que yo tengo una dependencia funcional entre el periodo del péndulo T y la longitud del hilo. ¿Está bien? Y esa dependencia funcional es que T es igual a 2pi raíz cuadrada de L sobre G. Y el objetivo de la actividad 1 es que, conociendo el valor de T con su incerteza y conociendo el valor de L con su incerteza, que calculen el valor de G. ¿Está bien? Les muestro acá. O sea, tienen que T es igual a 2pi raíz de L sobre G, elevan al cuadrado ambos términos, les queda T cuadrado igual a 4pi cuadrado L sobre G, y despejan G de la ecuación. Y G les queda 4pi cuadrado L sobre T cuadrado, que lo podemos escribir también como que G es igual a 4pi cuadrado L T a la menos 2. ¿Está bien? O sea que si se fijan, G es una función de, fíjense lo que puse al costado, G es una función de pi, de L y de T. Y se van a preguntar por qué puse pi. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en teoría de incertezas, ¿se acuerdan que cuando hacíamos la propagación de errores dijimos que propagábamos respecto a las magnitudes que hayan sido utilizadas, que tenían asociada una incerteza? Dijimos una medición en forma directa, pero vale para toda magnitud medida que tenga una incerteza involucrada. Y ahora vamos a ver qué pasa con P, con pi. ¿Está bien? Pero antes de pasar a eso, quiero repasar qué es lo que vamos a hacer. La idea es que lo que queremos calcular es G con su incerteza. L es una magnitud medida en forma directa y la cual posee una incerteza instrumental. O sea, se les da como dato que L vale una cierta longitud más menos 0,2 centímetros, que es la incerteza instrumental involucrada en la medición. T es una magnitud medida en forma directa como resultado de n mediciones. ¿Está bien? Y posee su incerteza absoluta, que tiene la contribución instrumental y la contribución estadística. Es lo que hicieron en la parte 1 de este TP. Y ahora es donde les venía a decir qué pasa con pi. Pi es un número irracional que tiene infinitos dígitos. Y siempre tenemos que truncar a pi en algún valor. ¿Está bien? Cuando truncamos, ya no estamos teniendo en cuenta a pi en forma completa, sino que vamos a cometer estamos truncándolo, por lo cual hay involucrada una incerteza ahí. ¿Está bien? Fíjense que si nosotros decimos 3,14 es pi, como está acá escrito, lo que uno suele poner es que, bueno, coloca un 1 en la última cifra en la cual uno hizo, donde uno truncó. O sea, uno dice, bueno, pi vale 3,14 más menos 0,01. Pero uno podría haber truncado en 3,142 y decir, bueno, más menos 0,001. O uno podría haber tomado 3,14159 más menos 0,00001.
¿Está bien? O sea que fíjense que la incerteza del valor de pi va decreciendo a medida que voy tomando mayor cantidad de números. ¿Está bien? Cuando nosotros tengamos que calcular el error de G, vamos a tener en cuenta todas las magnitudes que tienen incerteza, que van a ser en este caso la longitud del hilo, el período, y en este caso pi también tiene una incerteza debido a que lo estoy truncando. Y tengo dos posibilidades. Una es que yo trunco a pi en algún lugar, como en el último caso, 3,14159 con un error de 10 a la menos 5, 6, 5, ¿está bien? Y entonces cuando derive para la fórmula de propagación de errores voy a calcular la derivada de g respecto de pi, la derivada de g respecto de l y la derivada de g respecto de t, y donde está la derivada de g respecto de pi, donde dice delta pi, voy a poner este 10 a la menos 5, pero fíjense que si yo en vez de tomar 5 decimales tomara 8 decimales, ahí tendría un 10 a la menos 8. Si tomara 10 decimales, puedo tomar un 10 a la menos 10. O sea, yo cuantos más decimales tome, más dígitos tome de pi, más chico hago ese error de delta pi. ¿Está bien? Por lo cual, tengo una pregunta que uno se haría. ¿Tiene sentido que uno trunque a pi en 3,14? Cometiendo un error de 10 a la menos 2? O sea, cuando en verdad me estoy esforzando en tratar de medir bien el período y de medir bien la longitud, voy a truncar pi en una cosa tan bruta como 3 o 3,14. No, uno lo que hace es toma el error más chico posible. Uno no va a digitar todos los dígitos de pi, son infinitos, pero uno puede directamente elegir que la calculadora, uno puede seleccionar pi y en Origin y en SciDavis uno puede considerar pi y toma un pi de alta precisión, o sea, con mucha cantidad de dígitos, y si uno considera ese valor de pi, uno lo que hace es considerar que este valor de delta pi que figura acá tiende a 0, y entonces ese término, la derivada de g respecto de pi, multiplicado por delta pi, tiende a 0, y por lo cual uno ya lo que hace es, si considera muchos dígitos de pi, no calcula la derivada de g respecto de pi. ¿Está bien? ¿Cuál sería la expresión genérica? Delta g es igual a la raíz cuadrada de la derivada de g respecto de pi por delta pi al cuadrado, más la derivada de g respecto de l por delta l al cuadrado, más la derivada de g respecto de t por delta t al cuadrado. ¿Está bien? Acá yo había calculado la derivada de g respecto de pi, la derivada de g respecto de l, y en la última hay un error, que es la derivada de g respecto de t. Después lo corrijo antes de mandárselos. Les muestro solamente un caso. Cuando derivamos g respecto de t, vayamos a la expresión de g que tenemos ahí recuadrada en rojo, que dice 4pi cuadrado lt a la menos 2. Si derivamos g respecto de t, ¿cómo es la derivada de una función que es t elevado a un exponente? Baja el exponente y el exponente decrece en 1. O sea que baja el menos 2, ese menos 2 multiplica el 4 y queda menos 8, y ese exponente menos 2 le resto 1 y me va a quedar menos 3. Entonces la derivada de g respecto de t, eso me acordé que lo corrija antes de mandárselos, es menos 8 pi cuadrado lt a la menos 3. ¿Está bien? Fíjense que todos los términos, pese a que la derivada tenga un menos adelante, todos los términos están elevados al cuadrado. ¿Está bien? Las incertezas están definidas siempre en forma positiva, o sea que delta pi, delta l y delta t son siempre valores mayores o iguales que 0. Entonces son positivos. Y delta g, la derivada de g respecto de pi, la derivada de g respecto de l y la derivada de g respecto de t van a perder el signo cuando se eleven al cuadrado. ¿Está bien? Y el resultado final que vamos a querer que digan es que g es igual a g0 más menos delta g, donde g0 va a ser calcular 4pi cuadrado por L0, que es el valor medido, dividido T0 al cuadrado, que es el valor medido de T0, y delta G proviene de esta ecuación. ¿Está bien? Esta es la primera parte de la práctica.
La segunda parte es que les damos también el dato de la masa que depende del péndulo. Fíjense que el periodo del péndulo no depende de la masa del cuerpo que está oscilando en el péndulo, pero les damos como dato la masa y les damos como dato el diámetro. ¿Está bien? Y lo que les pedimos es que calculen cuál es la densidad de esa bolita, de esa esfera, sabiendo que, bueno, que esa bolita es una esfera, y comparen con una tabla. O sea que fíjense que acá tenemos una expresión que nos dice que ρ, la densidad, es la masa sobre el volumen, y que el volumen del cuerpo, por ser una esfera, es 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Está bien? Y lo que me piden es calcular la densidad. Yo, por ejemplo, acá les expresé la densidad en una sola cuenta. O sea, hice m dividido 4/3 de pi por radio al cubo y me queda 6m sobre pi de cubo. O sea que ρ es una función de la masa, es una función de pi y es una función del diámetro. Yo se los puse en función del diámetro y en función del radio. ¿Está bien? La idea es que calculen el valor de ρ y comparen con su incerteza. El valor de ρ suplantan los valores que les damos. La incerteza la calculan por propagación. Y después lo que les preguntamos es cuál de estos materiales puede corresponder el de la bolita. Tienen que comparar el valor obtenido con un valor de tablas para poder decir si un valor es igual o no que un valor tabulado. ¿Qué tienen que hacer? Ver si hay discrepancia entre los valores. O sea, el método que vimos antes. O viendo la superposición de intervalos o haciéndolo en forma analítica. ¿Está bien? Fíjense que el dato medido en forma experimental y reportado es el diámetro de la esfera. ¿Está bien? Acá tienen expresado el volumen en función de 4/3 de pi por radio al cubo. Si yo quiero expresarlo en función del diámetro, tengo que suplantar en donde dice R, D dividido 2, y me queda una expresión como la que metí en la expresión de ρ. ¿Está bien? Pero la incerteza si yo lo quiero calcular a partir del radio, sin pasar la expresión del radio al diámetro, la incerteza que expresamos para el radio no es necesariamente la incerteza del diámetro. El diámetro el radio es el diámetro dividido 2. ¿Está bien? Entonces el error del diámetro lo van a tener que calcular por propagación de errores, porque el radio ya no va a ser una medida directa, sino que va a ser una medida indirecta calculada a partir del diámetro, con una funcionalidad muy sencilla, es el diámetro dividido 2. Y esta cuenta de ρ lo podían hacer de dos maneras. Una, como integrando, metiendo el volumen dentro de la fórmula de la densidad y expresando ya una única ecuación de la densidad que depende de la masa y el diámetro, de la masa y el radio, o podrían haber calculado, tienen la masa por un lado y calcular el volumen con su incerteza por el otro y hacer el cociente de la masa dividido el volumen, donde la masa tiene una incerteza, el volumen tiene otra incerteza y entonces también propagan el error. ¿Está bien? Cualquiera de las formas que utilicen, usando el radio, usando el diámetro, usando el cociente entre la masa o el volumen, o metiendo el volumen dentro de la ecuación de la densidad, todos los resultados tienen que ser equivalentes. ¿Está bien? Porque es el mismo método que estamos usando. Y la actividad 3, y con esto terminamos, que tomó mucho tiempo, vamos a medir un cuerpo, les pedimos una lata, por dos métodos distintos. Un método geométrico en el que vamos a suponer en general las latas que usamos de comida son cilíndricas, entonces sabemos que el volumen de un cilindro es la base por la altura, la base de un cilindro es un círculo, o sea que su área es pi por radio al cuadrado, y multiplicado por la altura, que acá está con la letra H, tenemos el volumen de un cilindro. Entonces, si tenemos una lata cilíndrica, midiendo el radio y midiendo la altura, podemos calcular el volumen. En verdad es medio difícil calcular el diámetro, el radio es más fácil calcular el diámetro. Entonces, si quieren usar esta expresión, o obtienen el radio a partir del diámetro, o expresan el volumen de un cilindro a partir del diámetro y no del radio.
¿Está bien? Donde dice R ponen D dividido 2. ¿Está bien? Ese sería un método. O sea, van a calcular el volumen de un cuerpo a través de la geometría, de la expresión geométrica, teniendo en cuenta que tiene una geometría. Tienen que tener en cuenta qué hipótesis hay atrás, de que la lata es perfectamente un cilindro, cuando una lata en verdad tiene rebordes, puede tener canaletas, puede tener un abridor en la parte superior. Entonces el volumen real de la lata no necesariamente coincide con la geometría que uno propuso. Y otro método que van a usar es medir el volumen de líquido desplazado al sumergir en forma completa ese cuerpo, esa lata, dentro de un recipiente con líquido. Fíjense que acá tenemos un dibujito, que tenemos un recipiente con líquido, sumergimos el cuerpo y vemos que el volumen crece. ¿Está bien? Donde el volumen de líquido desplazado coincide exactamente con el volumen del cuerpo. Lo que yo les decía antes es, nosotros no conocemos cuál es el volumen real de la lata, pero podemos evaluar si las hipótesis que estamos teniendo en cuenta están bien o están mal. Si en vez de tener una lata, le hubiésemos dicho, tomen, no sé, un pedazo, hagan un bollo de cartón, con un cartón, y queremos ver cuál es el volumen del cartón, sumerjan el cartón en agua, van a poder ver que el volumen del líquido desplazado coincide con el volumen del cartón. No, porque el cartón va a absorber el agua. Si el cartón absorbe el agua, entonces ya el volumen de líquido desplazado no va a coincidir. De hecho, puede ser que el volumen final sea menor que el volumen inicial porque el cartón puede absorber todo el agua. ¿Qué pasa si tenemos un cristal de sal, por ejemplo? Un cristal grande de sal, les decimos, calculen el volumen de este cristal. Si lo sumergen en el agua, la sal se va a disolver. Entonces, no cumple tampoco con la hipótesis que el volumen de líquido desplazado va a coincidir con el volumen del cuerpo. Entonces, cuando uno hace este experimento, hay ciertas hipótesis detrás, que son que el sólido no se disuelve en el líquido, que el sólido no absorbe agua, que no se generan burbujas, que el sólido está completamente cubierto con líquido, que no se derrama el líquido cuando, o sea, si yo pongo mucho líquido como cuando uno llena la bañera muy a tope y uno se mete dentro de la bañera, el agua desborda. Bueno, acá lo mismo. Si uno quiere medir una diferencia de volumen, no puede escaparse líquido, ya sea porque desborda o porque lanzan la lata desde muy arriba y cuando entra en el líquido salpican hacia afuera. ¿Está bien? Entonces, el volumen del líquido desplazado va a coincidir con el volumen del cuerpo si se cumplen todas esas hipótesis. Entonces acá es donde entra el concepto de exactitud. ¿Está bien? En si se cumplen o no estas hipótesis. ¿Cómo medimos el volumen del líquido desplazado? Lo que proponemos es, para no complejizar, usar un frasco como acá, un frasco de galletitas, o uno pone fideos, o lo que tengan a mano, que tenga una geometría cilíndrica. Si tiene una geometría cilíndrica, vale la misma ecuación de antes. El volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. Si nosotros queremos ver solamente el líquido desplazado, fíjense que en el caso que tenemos la probeta dice el líquido desplazado, lo que nos interesa es la altura, no del frasco completo, sino que la altura entre el volumen inicial y el volumen final. Entonces es esa la altura que tienen que tener en cuenta. Pi por el radio del recipiente al cuadrado por la altura del líquido, o sea, la altura final menos la altura inicial, digamos, del líquido, eso va a ser el volumen del cuerpo. ¿Está bien? Como antes, es difícil medir el radio de un recipiente. Y es más, fíjense acá que cambia el radio de la boca, es distinto al radio del resto del recipiente. Entonces, a veces uno puede recurrir a medir el diámetro. Si uno mide el diámetro en vez del radio, en vez de ser radio al cuadrado, tiene que poner diámetro al cuadrado sobre 4. Y otra opción que propone acá es medir el perímetro del cilindro. Si tienen un hilo o si tienen una cinta métrica, que esas que se usan en costura, pueden medir el perímetro del cilindro, y el perímetro del cilindro, el radio, es igual al perímetro sobre 2pi, porque el perímetro de un círculo es 2pi por radio. ¿Está bien?
O sea que ustedes podrían calcular el volumen a partir de la altura del líquido y el radio del recipiente, el volumen a partir de la altura y el diámetro del recipiente, o a partir de la altura y el perímetro del recipiente. ¿Está bien? Esto lo dejamos a decisión de cada grupo en función de qué es la forma más cómoda para medir. ¿Está bien? Y de cuál sea el material que tengan a disposición. ¿Está bien? Si llegan a hacer alguna variación respecto de esto, en vez de usar una lata, porque no tienen una lata que entre dentro de un recipiente, el único recipiente que tienen es un frasco de, no sé, de mermelada, que es cilíndrico, y la lata más chica que tienen no entra, bueno, tienen un dado, bueno, usan un dado, y lo que suponemos es que lo que estamos midiendo ahora no es una geometría cilíndrica del cuerpo, sino que va a ser un cubo. Entonces tienen en cuenta esa geometría. ¿Está bien? Nosotros proponemos este experimento, pero lo adaptan de acuerdo al material que tienen disponible. ¿Está bien? No se confundan acá que el volumen, o sea que tenemos en cuenta dos cilindros. Uno que es que la lata tiene una forma cilíndrica, entonces cuando hacemos el método geométrico consideramos que la lata es un cilindro, y en el segundo método, no importa cuál sea la geometría del cuerpo, lo que tenemos en cuenta que es un cilindro es el recipiente, ¿está bien? O sea que el segundo método vale para cualquier geometría. O sea, yo tengo, no sé, una goma de borrar acá y quiero medir la diferencia de qué volumen tiene, puedo agarrar un frasco por ejemplo, de mermelada, colocar agua, marcar el volumen, el nivel del agua, sumergir la goma esta, supongo que la goma no se disuelve, que no absorbe agua, luego con cuidado, no salpico, no desborda, mido el volumen, el nivel final del líquido, mido el nivel final menos el nivel inicial, ahí tengo la altura, esa altura multiplicada por el radio al cuadrado por pi me da el volumen de la goma. ¿Está bien? O sea que el método este volumétrico de desplazamiento de volumen vale, o sea, fíjense que vale independientemente de la geometría que tenga el cuerpo. O sea que si mi lata no es exactamente una lata, tiene acanalados los bordes, tiene un reborde y tiene una de estas chapitas para tirar y abrirlas, ese volumen va a estar contemplado en el volumen desplazado por el agua. ¿Está bien? Desplazado de líquido. Mientras que no va a estar contemplado por la geometría exclusivamente cilíndrica. ¿Está bien? Del cuerpo. O sea, como para que tengan en cuenta para la hora del informe, de ver cuál es la ventaja de un método, cuál es la ventaja del otro, qué hipótesis hay en una técnica, qué hipótesis hay en la otra, cómo puedo decir que una es más exacta que la otra, y después lo que le vamos a pedir es que digan cuál de las técnicas es más precisa de las dos. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Extendí más de lo que quería. Movimos una hora de la clase. ¿Está bien? Pero bueno, explicamos propagación de incertezas, diferencias entre precisión y exactitud y discrepancia. ¿Está bien? Que son tres cosas que vamos a usar a lo largo de todo el cuatrimestre. ¿Está bien? Y hicimos un repaso de qué era lo que íbamos a hacer hoy. Y recuerden que en el slide que les mostré, donde dice la derivada de g respecto de L, es la derivada de g respecto de t. ¿Está bien? Ahora lo corrijo y después lo mando por mail. ¿Está? ¿Alguna duda? No, por ¿Nada? ahora no. Bueno, van a ver que la práctica es sencilla, la práctica de